Aquellas palabras, susurradas al otro lado de la pared de un lujoso pasillo, no hicieron ningún ruido, pero derrumbaron el mundo que yo conocía. Estaba de pie, con la mano en la manija pulida de la puerta del baño, y el sonido de la voz de doña Amalia, la matriarca de la familia que pronto sería la de mi hija, llegó hasta mí, fino y cortante como un trozo de vidrio. «Quebramos a la hija», dijo, «y la caja fuerte se abre». La caja fuerte. Así era como me veían, no como Sofía, la mujer que levantó un imperio con sus propias manos. Yo era un objeto, una bóveda a ser forzada, y mi hija, Beatriz, era solo la llave. En ese instante, el aire helado del pasillo pareció invadir mis pulmones, congelándolo todo por dentro. El sonido lejano de la música y las risas de la cena de ensayo se convirtió en un zumbido ahogado, como si estuviera sumergida. La voz de Leonardo, el novio de mi hija, respondió con una vacilación que no contenía carácter, solo miedo al fracaso. ¿Y si su madre reacciona mal? La respuesta de Amalia fue el último clavo en el ataúd de mi ingenuidad. Su madre es solo una campesina con una cuenta bancaria gorda. Campesina. La palabra resonó en mi mente, despojada de cualquier romanticismo, cargada con el desprecio de quien nunca supo lo que es sembrar para poder cosechar, y pensar que, horas antes, yo estaba dispuesta a darles el mundo. Recuerdo la reunión con la organizadora de bodas pocas semanas atrás. Amalia, con su aire de reina exiliada, hojeaba los catálogos con desdén. Cada elección mía era recibida con un suspiro condescendiente. Cada sugerencia suya era una orden velada. Para mantener el estándar de la familia, querida, decía, necesitamos el banquete del chef Antoine y la decoración de Elena Prado. Nombres que eran sinónimos de extravagancia, cifras que harían retroceder a cualquiera. Yo no retrocedí. Al contrario, sonreí y asentí, sintiendo un extraño orgullo en poder proporcionar aquello. En mi cabeza, no solo estaba pagando por una fiesta, estaba comprando la aceptación de mi hija. Estaba pavimentando con mi sudor su camino hacia un mundo que, para mí, siempre mantuvo las puertas cerradas. Veía el brillo en los ojos de Beatriz cada vez que Leonardo hablaba de su herencia, de su tradición, y yo quería que ella fuera parte de eso. ¡Qué tonta fui! Estaba pagando para que construyeran la guillotina que usarían en mi propia hija. Cada sí que dije, cada factura que pagué por adelantado, era un ladrillo en su castillo de mí. Arena. La sonrisa falsa de Amalia cuando yo firmaba un cheque era la de un depredador satisfecho. Qué bueno que entiendes la importancia de las tradiciones, Sofía. Hoy entiendo que la única tradición que ellos honraban era la del fraude, la de vivir de apariencias, sostenida por el cascarón de un nombre que ya no valía ni el papel en el que estaba impreso. Mi hija, Beatriz, la imagen de ella, radiante en el vestido de novia que nos probamos la semana pasada, apareció en mi mente. La alegría, pura, la fe inquebrantable en el amor que creía haber encontrado. Ella no veía al hombre débil y cómplice que yo ahora percibía en Leonardo. Ella veía un príncipe y yo, su madre, estaba haciendo todo lo posible para que su cuento de hadas fuera real, sin darme cuenta de que los villanos no eran dragones ni brujas, sino la familia que la acogía con un abrazo y una daga escondida en la espalda. Allí, en ese frío pasillo, el dolor fue lo primero en llegar, un dolor físico, una punzada aguda en 1910. El pecho, como si mi corazón hubiera sido perforado. Me apoyé en la pared. El papel tapiz de seda, que yo misma había pagado, parecía burlarse de mí. La madre, la mujer que se sentía pequeña ante esa gente de sangre azul, murió en ese momento. Y de sus cenizas, otra mujer comenzó a levantarse. Una mujer que ellos nunca, en sus sueños más arrogantes, podrían haber imaginado que existía. La CEO, la matriarca, la campesina que, sí, tenía una cuenta bancaria gorda, pero que también tenía una mente mucho más afilada y peligrosa de lo que su nobleza en quiebra jamás podría concebir. El dolor duró tal vez un minuto, pero la furia que vino después, esa sería eterna. Retrocedí del pasillo, paso a paso, como quien se aleja de la escena de un accidente. Regresé al salón ruidoso,
Tomé una copa de champaña de la bandeja de un mesero y mi rostro se recompuso en una máscara de serenidad. Me llamaron caja fuerte. Pues bien, una caja fuerte no grita, no llora, no se desespera. Una caja fuerte tiene cerraduras de seguridad, secretos y un sistema de defensa impenetrable. Creyeron que tenían la combinación, pero solo habían visto la puerta principal. Mal sabían ellos que quien construye la caja fuerte conoce cada engranaje, cada trampa. Su ofensa no fue solo un insulto personal, fue un error de cálculo empresarial. Subestimaron al adversario. Creyeron que mi éxito era suerte, una casualidad del destino. No entendían la disciplina, la estrategia y la frialdad necesarias para transformar una receta de crema casera, creada en la cocina de mi departamento, en un imperio de cosméticos. Me juzgaron por mi origen humilde, sin darse cuenta de que fue precisamente ese origen el que me enseñó la lección más importante de los negocios. Nunca, jamás, reveles tu verdadero poder hasta el momento de usarlo. Esa misma noche, me encerré en mi oficina en casa, con el silencio de la madrugada como mi único confidente. Ignoré las decenas de mensajes de la organizadora y de Beatriz, preguntando si todo estaba bien. Nada estaba bien, pero todo lo estaría. La primera llamada que hice no fue para cancelar la boda, fue para Tiago, mi brazo derecho en la empresa, un joven abogado con la mente de un ajedrecista y la lealtad de un hijo. Tiago, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada, necesito que hagas la due diligence de la familia del novio de Beatriz. Completa. Quiero saber hasta el número de zapatos que usan y en qué estado está su alma. Él no cuestionó. Tiago me conocía. Sabía que detrás de mi petición se estaba formando una tormenta. Recuerdo vívidamente su llamada. 2 días después, tarde en la noche, yo estaba revisando los contratos de una nueva línea de productos y su nombre parpadeó en la pantalla de mi celular. Lo tengo, Sofía, dijo, y pude sentir la urgencia en su voz. No solo están en quiebra, sino que la mansión va a subasta la próxima semana. Tengo los nombres de los acreedores, las cantidades, todo. Su castillo es de arena. Una sonrisa fría brotó en mi mezzonamento, mis labios. Tenía la munición. Ahora necesitaba diseñar el arma. A partir de ese momento, una nueva Sofía tomó el control. En público, yo era la madre emocionada, un poco deslumbrada por la nobleza de los futuros parientes de mi hija. Elogié el buen gusto de Amalia en la elección de las flores, aún sabiendo que estaban siendo pagadas con mi dinero y que serían entregadas a una casa a punto de ser embargada por el banco. Le dije a Leonardo que era el príncipe que mi hija siempre soñó, mientras veía en sus ojos el reflejo de la desesperación de un hombre débil, acorralado y cómplice. Ellos se deleitaban con mi supuesta sumisión. Mi aparente ignorancia era el combustible para su arrogancia, y yo los alimentaba con gusto. Cada sonrisa que les daba, cada vez que estaba de acuerdo, era un paso más que daban hacia el abismo que yo estaba cavando para ellos. Se relajaron, seguros de que su plan de humillar a mi hija para luego controlarla sería un éxito. Me veían como la tonta perfecta, y la tonta perfecta estaba a punto de dar la lección más grande de su vida. Mi plan de venganza no sería un escándalo familiar, sería una adquisición hostil. No usaría gritos ni lágrimas, sino logística, estrategia y la belleza implacable de los hechos. Contraté a un equipo de promotores de eventos de lujo, los mejores, y los disfracé de meseros. Su tarea no era servir canapés, sino distribuir en el momento exacto pequeñas y elegantes tarjetas que mandé a imprimir en la mejor imprenta de la ciudad. En un papel importado, con una caligrafía impecable, estaba escrito solamente la verdadera due diligence de esta boda. Debajo, un código QR, simple, discreto, letal. El día de la boda amaneció espléndido, un insulto de cielo azul y sol radiante para la tormenta que se formaba en mi interior. Me puse mi traje de alta costura, una pieza de seda gris perla, elegante y discreta. Era la imagen de la suegra orgullosa. Cuando ayudé a Beatriz a cerrar los últimos botones de su vestido, se volteó hacia mí, con los ojos llorosos de felicidad. «Mamá, gracias por todo esto.
Es más de lo que jamás soñé. La abracé, inhalando el perfume de su cabello y luchando contra el deseo de contárselo todo. Te mereces toda la felicidad del mundo, hija mía, le dije, y la sinceridad de esas palabras dolió, pues yo sabía que su felicidad comenzaría, de hecho, solo cuando esa farsa terminara. En el salón, la opulencia era casi sofocante. Orquídeas raras caían en cascada de arreglos monumentales, los cristales tintineaban y el sonido de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire. Todo pagado por mí, cada detalle un testimonio silencioso de mi dedicación y de la codicia de ellos. Doña Amalia flotaba por el salón, recibiendo felicitaciones, la personificación de la aristocracia. Me lanzó una mirada de triunfo, como diciendo, ¿ves? Este es nuestro mundo y tú solo pagaste la entrada. Le devolví una sonrisa suave, la sonrisa de quien sabe que el verdadero dueño del teatro es quien controla las cortinas. Mi corazón, sin embargo, latía a un ritmo controlado, corporativo. Cada paso que daba estaba calculado. Vi a Tiago, impecablemente vestido, posicionado cerca de la mesa de sonido, conversando amigablemente con el DJ. Me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Era nuestra señal. El dossier estaba en línea, el servidor era seguro, el plan estaba activo. Mis meseros especiales circulaban con una eficiencia aterradora, sus bandejas de plata cargando copas y, escondidas bajo las servilletas de lino, las tarjetas de la verdad. Hubo un momento, un único instante de pánico en que me faltó el aliento. Uno de los invitados, un primo lejano de Leonardo, dejó caer su tarjeta al suelo, justo a los pies de Amalia. El pequeño rectángulo blanco con el código QR quedó allí, expuesto. Amalia frunció el ceño, inclinándose para ver qué era. Por un segundo el tiempo se detuvo, pero antes de que pudiera agacharse, uno de mis meseros se materializó ágil como una sombra. «Perdón, señora», dijo, recogiendo la tarjeta con una mano y ofreciéndole un pañuelo con la otra. Una mancha en su zapato, limpió una suciedad imaginaria y se fue, la tarjeta desapareciendo en su bolsillo. Amalia, distraída por el halago, olvidó el incidente. Solté el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. La fachada continuó. Bailé con un primo cualquiera, sonreí para las fotografías, comenté sobre el clima. Por fuera, era la anfitriona perfecta. Por dentro, era una general en su puesto de mando, observando el campo de batalla, esperando el momento exacto para el ataque. Vi a Leonardo susurrarle algo al oído a Beatriz, quien sonrió, y sentí una punzada de náusea. Ese consuelo falso, esa complicidad venenosa, estaba a punto de ser expuesta bajo la luz más cruda posible. Finalmente, la organizadora anunció el momento de los brindis y discursos. Un micrófono dorado fue pasado de mano en mano. Era la hora. Me posicioné discretamente cerca de una pequeña mesa de apoyo donde mi propio micrófono, conectado a un sistema de sonido independiente y probado por Tiago, me esperaba. Parecía un objeto inofensivo, pero contenía el poder de una sentencia. Doña Amalia, con un aire de sufrimiento ensayado, fue la primera en levantarse, rechazando el micrófono que le ofrecían y caminando hacia el escenario principal. Quería el centro de atención. Perfecto. El escenario era todo suyo. Lo agarró con ambas manos, su rostro contorsionándose en una máscara de falso dolor y rectitud. «Tengo un anuncio». Su voz tembló, alta y dramática, capturando la atención de cada alma presente. El salón enmudeció. El espectáculo iba a comenzar, su espectáculo, pero el acto final sería mío. «Yo», comenzó Amalia, haciendo una pausa dramática para asegurarse de que todos los ojos estuvieran en ella. «Yo no puedo, en sana conciencia, permitir que esta farsa continúe». Un murmullo recorrió el salón. Vi la barbilla de Leonardo temblar ligeramente, la anticipación nerviosa de su papel. La abuela de su novio miró con genuina confusión, creyendo que había ocurrido alguna emergencia. Entonces, llegó la cuchillada. «Quiero que todos sepan que esta unión está manchada por el interés. La novia solo está aquí por nuestro dinero». El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado como el plomo.
Fue un vacío sonoro donde cientos de corazones dejaron de latir al mismo tiempo. La acusación quedó suspendida en el aire, fea y brutal. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hija como si una ola la hubiera barrido. Sus hombros se encogieron y miró a su alrededor, a los rostros conmocionados de los invitados, como si buscara una salida de esa pesadilla. La humillación era una herida abierta, expuesta para que todos la vieran. Fue la imagen más dolorosa que he presenciado. Como un actor mediocre esperando su entrada, Leonardo se movió, puso su mano en el hombro de Beatriz, con una expresión de falsa compasión. «Calma, mi amor, vamos a resolver esto», susurró, lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran. Era su momento de hacerse el héroe, el salvador que la perdonaría por su codicia, quebrando su espíritu para siempre. La abrazó y vi cómo el cuerpo de mi hija se ponía rígido. No estaba siendo consolada, estaba siendo enjaulada. Fue entonces cuando me levanté, no de forma abrupta, sino con la calma deliberada de quien va a asumir su lugar por derecho. Tomé mi micrófono. Un suave clic resonó cuando lo encendí. El sonido de mi propia respiración, amplificada, cortó el murmullo que comenzaba a formarse. Todos los rostros se volvieron hacia mí, incluidos los de Amalia y Leonardo, sorprendidos por esta interrupción no planeada en su guión. La mirada de Amalia era de puro veneno, la de Leonardo, de pánico. «Doña Amalia», comencé, y mi voz salió firme, clara, sin una pizca de temblor. Era la voz que usaba en la sala de juntas para cerrar negocios millonarios, la voz que no aceptaba un no por respuesta. «Gracias por su honestidad. Es raro ver tanta franqueza en estos días». Un asombro recorrió a la multitud. Amalia me miró atónita, sin saber cómo reaccionar a que su veneno fuera tratado como un regalo. Continué, caminando lentamente hacia el escenario, el centro del poder. «Usted está en lo absolutamente cierto. Esta boda, de hecho, se trata de dinero». Clavé mis ojos en los suyos, sin dejarla escapar. Más específicamente sobre la falta de él en su familia. Hice una señal casi invisible con la mano, un gesto que solo Tiago y mi equipo entendieron. Inmediatamente, los meseros comenzaron a moverse con una gracia letal, colocando las tarjetas sobre las mesas junto a cada invitado. Como buena empresaria, antes de cualquier fusión o adquisición, hago mi due diligence. Mi voz resonó, cada sílaba pesando una tonelada. Y los invito a hacer lo mismo. Los invitados, curiosos, tomaron las pequeñas tarjetas. Vi la confusión en sus rostros, luego la comprensión mientras sacaban sus celulares. En segundos, el salón, que antes estaba en silencio, se llenó de una nueva luz, el brillo de las pantallas de los celulares iluminando el dossier de la verdad. Gráficas de deudas, noticias sobre la quiebra de sus empresas y el plato principal, el anuncio de la subasta de la histórica mansión familiar. La acusación de Amalia ya no era un arma contra mi hija, se había convertido en la prueba irrefutable de su propio fraude. El rostro de doña Amalia pasó de la arrogancia a la incredulidad y finalmente al pánico puro y desfigurado. Sus ojos recorrieron el salón, viendo ya no a un público cautivo, sino a un jurado que la condenaba en silencio. El micrófono se le resbaló de la mano, golpeando el suelo con un ruido sordo que resonó como un veredicto. Leonardo, pálido como un fantasma, intentó sujetar el brazo de Beatriz, pero ella se apartó de él, su mirada ya no de dolor, sino de una claridad terrible y cortante. Finalmente lo veía por lo que era. La humillación que habían planeado para ella rebotó y los golpeó con la fuerza de un tsunami, ahogándolos en su propia mentira. No dije nada más. No era necesario. El silencio de los hechos era más elocuente que cualquier discurso. Simplemente observé mientras su castillo de naipes se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Vi a la nobleza transformarse en vergüenza, el orgullo en desesperación. Querían que mi hija se sintiera una impostora, agradecida por haber sido aceptada. Al final, ellos fueron los impostores, expuestos como estafadores desesperados que intentaron dar un golpe usando el corazón de mi hija. Salí del salón en medio del caos silencioso, con Beatriz a mi lado
con la cabeza en alto por primera vez en toda la noche. 2 semanas después, el ambiente no era de fiesta, sino de negocios. Estábamos Beatriz y yo en una sala austera, de paredes beige y sillas incómodas. Una sala de subastas. En el estrado, el subastador cantaba las pujas por el lote final, la mansión histórica de la familia de Leonardo, el símbolo de su poder perdido. El martillo subió, quedó suspendido en el aire por un instante que pareció una eternidad, y luego bajó con un sonido seco y definitivo. «Vendido», anunció el hombre, «a Empresa Sofía». En ese momento me volví hacia mi hija. Sus ojos brillaban ya no con las lágrimas de la humillación, sino con una profunda admiración que era mi mayor trofeo. Le entregué una carpeta de piel que traía en mis manos. Dentro estaban los primeros bocetos y planos. Dije, mi voz suave pero llena de propósito, será el nuevo centro de innovación e investigación de la empresa, un lugar donde nacen nuevas ideas. Y tú, hija mía, serás la directora. No solo la protegí, le di poder. Transformé el símbolo de su dolor en los cimientos de su propio imperio. Hoy, mientras caminamos por los jardines de esta misma mansión, siento el olor de la tierra húmeda y de las rosas que nosotras mismas mandamos a replantar. Ya no hay fantasmas de una falsa nobleza, solo la promesa del futuro. El poder que construí no estaba solo en mi cuenta bancaria, como ellos pensaban. Estaba en mi capacidad de ver el valor real de las cosas. Y el bien más preciado que tengo es, y siempre será, la dignidad de mi familia. Me llamaron una caja fuerte a ser abierta, un premio a ser tomado, pero se olvidaron de que quien construye la caja fuerte conoce todas las combinaciones, todas las debilidades y todas las trampas. No querían solo mi dinero, querían adueñarse de nuestra historia, subyugando a mi hija para que viviera un final escrito por ellos. Entonces hice lo que cualquier buena empresaria haría frente a una propiedad intelectual tan valiosa. Compré los derechos de autor y toda la editorial. Ahora la historia es nuestra y apenas estamos en el primer capítulo.